¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Este es su hermano Juan Tomás Alcántara y estamos en su programa Desde el Altar. En esta ocasión nos acompaña una pareja de hermanos que están comprometidos a dar uno de los programas más importantes que nosotros hasta ahora hemos realizado. A propósito del mes de la Biblia, estamos trabajando un tema que creo será de mucha importancia para cada uno de nosotros. Les acompañan en esta noche nuestros hermanos Patricia Castro y Amén. Carlos Alfredo Santiago, cariñosamente Carlos Alfredo. Antes de continuar con el programa y darle la oportunidad a nuestros hermanos, quisiera que, como siempre, le den a la campanita, se suscriban y yo creo que esa parte tú lo vas a ayudar. Por el algoritmo le va a decir a todos nuestros hermanos que desde la Iglesia Cuarta Asamblea de Dios tenemos un programa Desde el Altar. Muchachos, Amén. Dios les bendiga, buenas noches. Amén. ¿Cómo se siente? Patricia, todo usted bien. Es la dama. Ay, Dios. Dios le bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando por el canal de YouTube. Así como dice Juan Tomás Alcántara, no olviden de suscribirse dándole a la campanita. Desde el Altar se llama el programa, ¿verdad que sí? Así es. Carlos Alfredo. Amén, Dios le bendiga. Agradecido de Dios de estar aquí, participar al junto de ustedes. Amén. Estos maestros aquí que nos van a enseñar sobre Pablo, ¿verdad? Así es. Así es. Vamos a hablar del apóstol Dele Pablo. like, suscribas, comparta. Mueve el algoritmo, que cuando usted hace esto, usted puede bendecir a otro Amén. Compartiendo este contenido. Pero ya así que nosotros le vamos a enseñar, cuando él también nos va a enseñar a nosotros, pero ¡ay, su humildad, qué lindo! Definitivamente nosotros en esta noche, o en esta ocasión, más bien vamos a tener un programa del cual pienso va a ser histórico. Amén. Bien, Amén. Entrando de lleno, vamos a poner en contexto a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión. Miren, estábamos discutiendo de la influencia del apóstol Pablo con relación a la propagación del Evangelio. Del Evangelio, amén. Para muchas personas creen que sin la gracia que Dios puso, el interés, el empuje que tenía este gran hombre de Dios, probablemente pudo haber tardado más tiempo en darse a conocer el Evangelio en todo el mundo. Por tal razón, en esta celebración del mes de la Biblia queremos hablar del apóstol Pablo como ese hombre. ¿Y qué cosa creen ustedes sería importante que nosotros comencemos a destacar acerca del apóstol Pablo? Tomando en cuenta que el apóstol Pablo no era un hombre fácil. Eso sí es verdad. ¿Qué tú qué, Patricia? Antes, hay que hablar del antes y el después de Pablo. Así es. Sabemos que Pablo fue un hombre que nació en el territorio que hoy se conoce como Turquía. Su nombre hebreo era Shaul, ¿verdad? Y luego cuando vino su conversión, lo conocemos como Pablo de Tarso. Es un hombre latino. Exactamente. Tenemos también que entender que Pablo fue estudiado bajo el dominio de Gamaliel, un hombre conocedor de la palabra de Dios, de la Torá, de las leyes de Dios, pero en Pablo había algo que hay que resaltar. Pablo era de la línea fariseica, que es la línea que sale también de los judíos. Sabemos que los judíos, podemos decirle una doctrina, pero la línea farisea sale de ahí, como muchas líneas, como los saduceos, etcétera, que no me acuerdo ahora. Se me ocurre, Patricia, preguntarte, sí. ¿Por qué Pablo entonces tenía la doble nacionalidad? Bueno, ¿cuál era el enlace que le permitía a él tener la nacionalidad romana? Si él, obviamente, es un israelita puro. Sí, ustedes saben que en el tiempo de antes, Turquía, como se conoce hoy, ese no era su nombre, mayormente, y era un territorio en aquel tiempo hebreo. Okay. Lo único que después, cuando vino todas esas conquistas y todas esas cosas, pasa a un territorio que ahora es árabe. Carlos Alfredo, ¿tú estás tímido o qué? Estoy escuchando, estoy esperando. No, pero puede intervenir también. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿O tú estás de acuerdo con eso que dice Patricia de que por la difusión y de Pablo en la parte romana,
Sí, ella hablaba sobre, tenemos que hablar sobre el antes y el después. Exacto. Entonces tenemos que hablar de la ciudad de Tarso. Exacto. De donde viene, dónde él era. de donde él era y de donde él viene. ¿Y qué sucede con esta ciudad? Para ir viendo, porque a veces nosotros como creyentes creemos que las cosas pasan de forma mágica. De un momento a otro. De un momento a otro. Así es. Tú ves que aparece un predicador con un mensaje muy bueno y te dices, wow, ese hombre ahora en el 2023 salió de la nada, pero fácilmente tiene 10 años leyendo de las ciudades que viene, de dónde se ha mudado y viene con diferentes culturas. Así es. Y es lo que pasa con Pablo. Viene de Tarso, pero cuando tú buscas Tarso, Tarso es una ciudad enriquecida culturalmente. Así es. Es una ciudad que era enriquecida culturalmente y ya por ahí podemos ver que Pablo viene con un enriquecimiento cultural. Y no obstante a eso, perdona que te interrumpa, Patricia dijo que fue educado bajo los pies de Gamaliel. Así Y es. para tú estar educado bajo los pies de una persona tan influyente, era porque de una forma u otra tú tenías los recursos. Que era un moresh en aquel tiempo. ¿Qué es un moresh? Un moresh es maestro. Ah, maestro. Y los maestros en aquel tiempo eran muy respetados. Ok. Ah, Gamaliel. Incluso, sí, exacto. claro. Incluso, fíjense que Pablo, discúlpame Sí, para sí. que continúe. Pablo, como estaba diciendo anteriormente, venía de la línea farisea. Pero la línea fariseica venía de la línea judía, que era una línea muy extremista y muy legalista. Totalmente. Que lo sigue siendo. Y ellos eran muy celosos de la ley. Entonces, a lo que Pablo, por eso es que ustedes dijeron ahorita que Pablo era radical, Pablo era legalista. Y el término legalista en aquel tiempo que él usado para los fariseos era una línea que iba más allá de lo que decía la Torá, la palabra de Dios, o sea, de sus pensamientos. Así es. Entonces era una corriente que se vivía en aquel tiempo del pensamiento judaico y fariseo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Carlos Alfredo era un moresh, era un rabino. Los rabinos eran muy respetados Él es moresh. en la parte judaica. Y venía Carlos Alfredo y era un estudiador de la palabra. Ellos nada más se concentraba en la palabra. Esa gente no trabajaba, esa gente no hacía nada, solamente estudiar la palabra. Y venía Carlos Alfredo un día y leyendo el libro de Génesis, en el capítulo 1 dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Vamos a poner un ejemplo. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero como él era un rabino, de ese versículo, él sacaba un Talmud, él sacaba un libro completo de ese solo versículo. Una interpretación. Una interpretación propia. Pero, como tú eras de esa corriente judaica, de esa corriente farisea y de muchas corrientes que salían del judaísmo, tú la dabas buena y válida. Así es. Y si el rabino decía que en su pensamiento era lo que él creía e interpretó, tú comprabas ese Talmud o tú obtenías ese Talmud, ese libro, y para ello era igual que la Torá. A lo cual, cuando Jesús vino la conjuntiva y dijo, no me le ponga ni me le quite, porque ese es tu pensamiento, más lo que dice aquí es verdad sólida. De hecho, Patricia, y que creo que tú vas a seguir sobre ello, Sí. se dice que en ese momento habían cerca de 713 leyes que se le habían agregado Exacto. a lo que ya el Señor había dado originalmente a Pero ¿de través dónde salen esa agregación? de lo que tú acabas de explicar. Sale también del código Hammurabi. Del Código Hammurabi, que ellos era vienen de la esclavitud de de la- Babilonia. exactamente. Entonces vienen con un conocimiento y se lo agregan a los Talmud y se lo añaden a ese pueblo, que por eso ellos dijeron, nosotros no podemos llevar esto Por supuesto que porque no. de mucha carga. Entonces, ¿dónde viene la palabra radical? Y discúlpame, ¿por qué él era radical? Porque Pablo defendía eso como que era una verdad. Como una verdad absoluta. Entonces, como los cristianos en ese tiempo, por ejemplo, los hebreos en ese tiempo que se convertían, por ejemplo, los gentiles, que se convertían al Dios verdadero, que seguían la línea de Dios, de lo que decía nada más la Torah, no todas esas No esas leyes reglas ceremoniales. exactamente, todas esas reglas, ni tampoco esos pensamientos que tenía. Entonces Pablo decía, no, espérate, aquí hay problema.
ellos son unos rebeldes, ellos son unos goyes, ellos son unos perros, ellos son unos... hay que matarlos. Entonces, no te adelante, Patricia, déjalo ahí, porque esa es una de las partes que tenemos que considerar del apóstol Pablo. Te interrumpimos. Él va con la parte geográfica. Vamos, dale para allá. Tú estabas en Tarso. En la En parte Tarso, geográfica. sí. Esto va para largo. Hacía una pregunta sobre la ciudadanía. Ok. Y sobre lo que estuve leyendo, se cree que él la heredó de su padre se cree que fue porque él o fue un militar o como era comerciante la consiguió a través del comercio o demás cosas, y por eso Pablo recibe romana. Y enriqueciendo lo que ella decía sobre Gamaliel fue presidente del Sanedrín. El Sanedrín antes era dirigido por los sacerdotes, pero perdieron la confianza en el sacerdocio y elegían a una persona, a un maestro por encima, que era el que iba a dirigir el Sanedrín, que era formado por una de 27 a 60 70 o 20 sacerdotes, o 20 pero era y pico. por herencia. Era por herencia. Entonces, como Gamaliel era el presidente de los rabí, Pablo aprende a los pies de él, y también lo que vamos a ver más adelante es que el Sanedrín, como bien decía aquí, era que daba las órdenes y las leyes de qué sí era parte de las escrituras y qué no era. Por eso era que a Pablo se le enviaba directamente por el Sanedrín, se le enviaba directamente por estas personas que regían las leyes, y le daban muerte a estos que vienen con un nuevo pensamiento que viene irrumpiendo a lo que decían las escuelas. Entonces, tú lo que me quieres decir es que el Sanedrín era una especie de filtro para poder ponderar si o no eran verdaderos o no estos Talmud, o estos pensamientos, o estas críticas, o estos ensayos que podía haber hecho una persona de muy buena reputación, pero que no necesariamente tenía que ser del todo cierto. ¿Sí o Que sí? dicho sea de paso, ellos iban en contra de todo lo que era el cristianismo. Por supuesto, de hecho, es el Sanedrín quien lleva a Jesucristo a un juicio en cierta forma. Exacto, que no fue el pueblo. Sí. Como Que no mucha fue el gente pueblo, decía, sí. fue los mismos sacerdotes. Los mismos sacerdotes por todo lo que te remite. Entonces, Sí, pero hay que añadir algo con relación a la geografía de Tarso, y es, Tarso era de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo judío estaba bajo el yugo de César, del Imperio Del Romano. Imperio Romano. Ellos estaban en esclavitud. Pablo, como estaba a los pies de Gamaliel, y Pablo le servía al César. Pablo estaba en esa coyuntiva de ese tiempo del Imperio Romano, por eso le otorgan la doble ciudadanía. ok, entonces es lo que tú me estás diciendo. Él que era hebreo de nacimiento por parte de sus padres, porque eran de la línea de Benjamín. Ahora bien, No, espérate, discúlpame. Es cierto, lo de la doble nacionalidad. No, que sus Ciudadanía. padres completamente eran hebreos. Hebreo, ellos sí. Diferente a Timoteo, Ellos sí. Ajá, que exacto. su papá no era hebreo. Exactamente. Pero en este caso, vea, aquí hay vamos a decir, otra teoría con relación al origen Sí. de la ciudadanía romana. Qué bueno que podemos enriquecer de esta forma. Y hay que también decir que Gamaliel no estaba de acuerdo, porque lo dice la misma palabra, no estaba de acuerdo con la cosa que estaba haciendo Pablo. ¿Por qué? Le explico. Gamaliel, que era su maestro, no estaba de acuerdo con las matanzas que hacía Pablo, ni mucho menos de las persecuciones, porque Gamaliel incluso le decía a él que dejara Déjalo que ser. ellos sean que lo juzgaran. Exacto. Y que tuvieran su juicio. Pero él, como Sí, tenía pero- un carácter tan violento, él mismo buscaba cartas. No cogía esa. No, ya Déjame ver qué Sí, dice Carlos. sí, pero estaba leyendo sobre esto, que eso fue luego de la conversión al secreta de Gamaliel. Ajá. Pero antes de, Sí. él era radical. Lo Y era mismo que Nicodemo. así. Era bien Sí, radical, es verdad, pero tiene él razón se esa parte. convierte Sí, él y tiene se razón. queda en secreto en el Sanedrín, tiene razón. y ahí ayuda a los apóstoles. Tiene Por eso razón. le dice a Pablo, bájale algo. Sí, tienes razón. ¿Me entienden? Él tiene razón en esa parte, sentido. es verdad, porque después de la conversión de Gamaliel, es que ellos le dicen, deja que el Sanedrín tome y juzgue. Exacto. Pero antes no, porque toda esa coyuntiva de Pablo y todo ese odio hacia las personas que se convertían a Jesús después de la Sí. muerte, ellos no estaban de acuerdo, porque Jesús, cuando vino a la tierra,
vino a enseñar verdaderamente la palabra de Dios. No, y déjame decirte algo, Patricia, independientemente Y le llevó la contraria al Sanedrín. Exactamente, que independientemente de lo que Cristo vino a hacer, los fariseos, los escribas, los saduceos, Exacto. el Sanedrín, todos Exacto. quedaron mal parados. Muy Así mal es. parado. Y la percepción de que, si tú quieres ofender a una gente ahora, tú le dices, mira, fariseo. Así mismo. Exacto. Entonces, ¿qué quieres haber dicho esto? Exacto. Que independientemente del trabajo que vino a hacer nuestro Señor, Sí. lo que hizo con la raza humana, ya hay un precedente negativo. Yo Por no eso sé es que si... le dice, yo no vine a usted, yo vine a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque la casa de Judá era la que estaba envuelta en toda esa vagabundería, disculpen la palabra, de las malas enseñanzas. Pero fueron a ellos, al mismo Sanedrín. Porque como él estaba diciendo, el Sanedrín estaba compuesto por 70 sacerdotes, que fue cuando Jetro le dijo a Moisés, tú tienes que buscar jueces, Gente que te ayude. porque el pueblo te está ahogando. Ahí es que comienza el Sanedrín, cuando del Espíritu del Eterno le da a esos 70 personas para que comenzara a juzgar. Y ellos eran los responsables de guiar el pueblo, igual que Moisés. Después de la muerte de Moisés, era como venía siendo como un tribunal. Por ejemplo, tú pecabas, te llevaba donde el Sanedrín, pero había un sumo sacerdote. Eran sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Por eso es que vemos a un Elías huyendo, y ellos le decían, tú tienes que estar aquí, porque Elías era hijo de un sumo sacerdote, y por herencia él tenía que pertenecer al Sanedrín. Pero Elías decía, usted lo que tiene una balsa de sinvergüencería ahí. Por eso es que vemos a Jesús cuando le dice, al César lo de César y lo de Dios es Dios. ¿Por qué? Porque el Sanedrín ya se había vendido al César por dinero. Entonces, Patricia, Entonces César también tenía una persecución con esas personas antes de que continuar, estaban rebeldes. antes de continuar con el Sanedrín, porque Sí, no, ya esa es una pauta para exacto, mí. no está bien, no hay problema, porque estamos aprendiendo. Amén. Así Y de esto se trata, hermano. Antes de continuar con el Sanedrín, entonces, cuando Pablo va y pide carta, Ajá. se lo pide al Sanedrín. Sí, exacto. Exacto. Para que el Exacto. Sanedrín le autorice Exacto. a darle para abajo a los que están Exacto. anunciando a un hombre muerto. Y no solamente eso, que ellos estaban anunciando lo contrario de lo que ellos estaban enseñando, que era lo que estaba diciendo Carlos Alfredo. Dale, Carlos. Que dicho sea de paso, mira, la fuerza del Sanedrín fue tanta que ellos observaban hasta el emperador. Exactamente. El emperador tenía que estar guachado con lo que hacía, porque el Sanedrín podía juzgar al emperador. Entonces ellos son los que dan la carta. ¿Me entiendes? Es como que estas personas vienen con algo que enseñó un hereje, así Jesús. Sí, exacto. Entonces nosotros damos carta para caerle atrás a esta persona y matarlo, a tal punto que los mismos emperadores no hacían nada sobre estas muertes que ellos daban. ¿Por qué? Porque le dieron la autorización tal de hacer esto en ese sentido. Entonces, Mataron a Esteban. no era un crimen matar a un cristiano. Vamos Pero a llamarle mataron cristiano. a Esteban a pedrada. Exacto. Fíjense cómo matan a Esteban a pedrada, e incluso El matan primer al mártir cristiano. Exacto, y inclusive mataron a Jesús. El mismo Sanedrín fue que mató a Jesús e hizo todo. ¿Por qué? ¿Dónde vino la muerte de Jesús? Cuando Jesús ya da la última estocada en el monte, en el sermón del monte, que él dice, en otro tiempo, están hablando de cuando yo estaba esclavo en Babilonia, en otro tiempo ustedes escucharon, ojo por ojo, diente por diente, mas mi padre dice que eso no es así, porque eso es una añadidura. Exacto, y ahí estamos hablando la ley El que ojo tú por ojo decías, y diente por diente es una añadidura del código de Hammurabi. la ley del código Que Hammurabi era que decía si al te principio. encontrabas así, había que apedrarte. Más Jesús, porque cuando encuentran a la mujer que la llevan, y por adulterio, y él se planta a escribir en tierra? ¿Por qué? Y entonces luego él le dice, el que esté libre de pecado, Tire la primera porque piedra. el que había fornicado con ella pertenecía al Sanedrín, que eran los Sanedrín que estaban ahí, que querían matar a la mujer. Eso es profundo, Patricia. pero eso está ahí. Pues le dice, el Patricia. que tire la primera piedra, Que esté libre de ¿verdad? pecado, que el que tire tire la la primera primera piedra. ¿Por qué no la tiraron? No, porque porque realmente- el que había vivido con la adúltera estaba ahí. Y era el Sanedrín que quería matarla a ella. Precisamente, Pero era para tentar a Jesús. Precisamente, Patricia, de lo que se trataba no era ni siquiera de juzgar el pecado, más bien era encontrar en falta al Señor. Al Señor. Por eso, y era el Sanedrín que salía por eso buscando. era precisamente que el Sanedrín en ese momento había perdido la confianza. Pero ya el Porque todos Sanedrín, habían vivido con ella. el Sanedrín le había dado la carta a Pablo. Claro, Así es. Y exacto. en el libro de los Hechos, en su capítulo 8,
dice que él aún consentía. ¿Qué quiere decir la Biblia aquí con la palabra consentía? ¿Qué entendemos? Que Pablo consentía. Sí, en la muerte, de darle muerte a Esteban. Sí, él Es decir, consentía. él estaba de acuerdo. Él estaba de acuerdo con todo lo que había sucedido, Claro. a pesar de que ya la conciencia le estaba remoliendo en cierta forma. Así Porque es. Esteban, ¿qué dice Esteban? Hey, veo los cielos abiertos. Así mismo. ¿Y qué dice más? Entonces él, yo me imagino que ya desde ese momento el Espíritu Santo está tratando con Pablo. Y él comienza, o no con Pablo, con Shaul. Exacto. O Saulo de Tarso, que era su nombre, podemos decir, helénico o su nombre latín. Fue el nombre latín que le Que le dieron en los ese romanos cuando la conversión. Dice la Biblia que entonces luego de esto Pablo cogió más fuerza, o Saulo cogió más fuerza y azotaba a la iglesia. Exacto. Entrando en las casas, Sí. y dice, y arrastrando a hombres, a mujeres, y entregarlo a la cárcel. ¿Sabe que todo esto hace precisamente que los inicios de Pablo en el cristianismo sean uno de los peores inicios que cualquier cristiano puede tener? Sí, y la Biblia se queda corta cuando describe a Pablo, porque cuando nos vamos más para allá, leemos las enciclopedias, otros libros, Pablo era un sanguinario, lo que se le llama hoy en día sicario. No, pero Patricia, el que Pablo dice... mochaba cabeza porque Pablo también tenía la corriente romana de capital. Pero fíjate que Pablo, en ese momento, Saulo estaba arrasando literalmente Sí, sí. con todos los cristianos. Tú no ves que tenía hasta miedo de ir cuando lo mandaron. No, espérate, déjame decirte. Pero esto sirvió para la propagación del evangelio. Exactamente. Así es. Es decir, Todo que obra para bien. desde antes de convertirse, ya Dios le está usando. No, y Así que es un es. ejemplo de que el que más malvado es puede llegar a Dios. Entonces, Carlos Alfredo, decíamos que esto que Pablo hacía con los creyentes le llevó a ganar una reputación tan mala que no creyeron en su conversión. Así mismo, así mismo. Cuando ya vamos a entrar a la conversión, Sí, ¿verdad? ya estamos en la conversión. Cuando viene Pablo, que se le presenta esta voz, que le hace el llamado, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Que viene su conversión. A la hora de él introducirse o visitar a este hermano, de ir a la casa de este hermano, es como a veces cuando... Es duro. Sepa. Es como cuando Dios nos manda a hacer algo. Dios mío. Señor, ¿eres tú? Sí, yo lo pregunto otra vez. ¿Tú estás seguro ¿Tú que me ayudas? ¿Eres tú, Señor? Porque tú me estás hablando de un sanguinario. que no es fácil, es un hombre sicario. que le da muerte. Vamos a poner, Que no le temblaba el cristiano. pulso. vamos a ponerlo ahora mismo. ¿Cuál sería nuestro contexto? ¿Quién actualmente es una de las personas que quizás más daño le ha hecho al pueblo cristiano alrededor del mundo? No me llega ningún nombre, no sé si ustedes conocen alguno. Sí, yo pero tengo muchos. Dame un sanguinario de esto que mata cristianos, mata creyentes. Bueno, tenemos un Hitler que mató medio Bueno, mundo. vamos a suponer que a ti te dicen, Carlos Alfredo, ahí tú tienes a Hitler. Que mató a Mussolini. Exacto, ahí tú que tienes a mató Hitler. gente. Tú tienes a Hitler, vete allá porque él se convirtió. Porque él se convirtió. Y las cruzadas. Y la Y la cruzada. La cruzada. cruzada ¿Qué- fue una qué- cosa terrible. Vamos a suponer que ese fuera tú. ¿Qué tú haces, Carlos Alfredo? Bueno, yo me convierto en un gedeón. Pidiendo señal. Hoy yo cojo una silla, la saco afuera. Señor, que el sereno. Está buena esta. Está man. buena esa. Ya yo leí de gedeón. Claro. ¿Qué ha pasado? Señor, mira la sillita ahí. Dije, ¿qué gasta tú? El sereno Que se moje. moje la silla y el territorio no. Pero al otro día yo vuelvo. Que el sereno moja el territorio, pero la silla no. Y Mira. el Señor te dice, Carlos, déjate de coro. Ese yo lo quiero. Porque que, Bueno. porque que, es que es Bueno. bien Es fácil decirlo ahora. Eso es lo que te iba a decir, es bien Ponte chulo. un ejemplo de que Dios te diga, en el tiempo aquel, vean de Hitler, que se convierta. ¿Me Dime, entiendes? que ese hombre no cogía ese, y tú no me decís, oh, general. Pero que tenemos, sin salirme de contexto, tenemos un llamado de Moisés. Sí, exacto. Moisés, mira, tú tienes que ir delante. Pero yo no sé ni hablar. Pero oye, Moisés habló con. Espérate, güey, vamos a hablar de esto. El mismo Gedeón. Él tenía lechón jara. El mismo Gedeón. Espérate, lengua. vamos a hablar de esto. Esto no es así. Esto será un pensamiento de mi conciencia. ¿Me entiendes? Porque que no es algo fácil. Señor, pero dime, ¿eres tú que me está hablando? Eres tú, Señor. ¿Me que entiendes? no es Porque fácil. ahora, nosotros sentados al frente de esta luz, de esta camarita, sí, wow, Dios le habló. El sanguinario número 1 para mi casa.
El que ha acabado con media iglesia. Aquí yo tengo mi niño, No, mi esposa. Y colaborando con lo que dice Carlos Alfredo, fíjate, tenemos que hablar de Hechos capítulo 9, que fue el encuentro que él tuvo con Dios. Precisamente ahí estoy. Y en Hechos capítulo 9, ese fue el encuentro que él tuvo con la palabra, no fue con Dios, porque incluso Jesús no se le presentó, fue la palabra, porque la palabra le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él nunca vio en ese momento a Jesús, él escuchó una voz, dice, él escuchó una voz, él escuchó la palabra. Recuerden que la palabra es Jesús. Entonces, tenemos que hablar de Hechos capítulo 9, con siguiendo lo que dice, versículo 4. Exacto, siguiendo lo que dice Carlos, que él dice, es difícil y es fuerte cuando te dicen, ve donde a fulano, Señor, eres tú que me estás hablando, porque es difícil, pero antes de llegar a ese punto, fíjate que un hombre como Pablo, solamente el mismo Jesús tuvo que hablarle primero, antes de mandar a un siervo a predicarle la palabra, porque nadie iba a poder con Pablo. No Nadie iba a poder. O sea, todavía Jesús no se haya encontrado con Pablo y manda a alguien, yo supongo que lo hubiera matado. Pero inclusive en la discusión. Espérate. Es que era una cosa terrible. Vamos a ponerlo en el contexto. Ese Pablo que conocíamos, o ese Saulo que conocíamos tan radical, ya está de rodillas en el suelo. Dice la palabra que él cayó de cabeza. Y dice la Biblia que estaba temblando al ver el resplandor. Sí. Ya esa hombría, esa braveza, esa fiereza, si podemos decir así, al verse con la palabra que había sido encarnada con Jesucristo, entonces ya Jesucristo entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, Señor, fíjate cómo cambia la cosa, porque a veces cuando nosotros vemos la realidad cambiamos, ya lo llama Señor. Pero fíjense que Pablo en ese capítulo iba ¿para dónde? Para Damasco. ¿A darle muerte a quién? A todo el que encontrara. A todo el que encontrara. Era una exterminación que Pablo iba a hacer. Y Pablo salió con carta, pero salió enfurecido. Claro. Salió endemoniado. Por eso es lo que le digo que en Hechos capítulo 9, eso es, mire, cuando uno lee ese capítulo, señores, tú te estremeces. ¿Sabes por qué? Porque ahí hubo un encuentro. Ese es el verdadero encuentro que todo cristiano debe tener, que es con Jesús, con el Padre. Le voy a explicar por qué. Antes de Jesús, él ver a Jesús, dice que él escuchó la voz, ¿verdad? Y ese resplandor que lo cegó. Dice que él cayó al suelo con la cabeza. Dice que la cara tocó el rostro. Yo creo que de ahí fue que él quedó ciego de ese trayón y ese golpe que se dio. Quedó ciego. ¿Sabes qué? Eso le llaman, por ejemplo, cuando un vehículo te da desde frente, la centella te ciega. La luz dice que duró 3 días. Sí, no, la luz te deja ciego. Y sin comer. No por cualquiera. Porque fue un shock demasiado fuerte. Fue por la palabra que él chocó y esa roca se rompió. Él queda muy bravo. Después de ahí, Pablo fue diferente. Es tanto así que cuando él manda a Ananías a la casa de Pablo, él no quería ir. Ahí era que estábamos, Santiago. Entiendo. Pero para hablar sobre lo enfurecido que estaba, es que yo vengo a darle muerte a este Esteban. Y en medio de la muerte, este hombre está regocijado. Así. Eso quilla. Eso quilla, definitivamente. Y el espíritu que lo llevaba a él. Esto es como cuando tú le vas a dar una pelea a un muchacho que tú lo ves que está como que no está pasando nada. Como que no le está doliendo. Entonces, yo me imagino que en ese contexto, a propósito, que estamos en el capítulo 9, como dice Patricia, pero el capítulo 8 habla del gran avivamiento que tiene Felipe predicando por los diferentes sitios. Exacto. Y a pesar de que Pablo estaba dando machete y cortando cabezas, el evangelio seguía propagándose. El evangelio seguía propagándose porque las personas corrían de Pablo y al mismo tiempo predicaban. No, y Pablo ni dormía, yo creo. Yo me imagino. Imaginando qué iba a hacer al otro día, qué muerte le iba a dar. De hecho, mira, Patricia, ahora hablando sobre eso, me entiendo bien por qué el Señor le dice a Pablo, dura cosa te da el coce contra el aguijón. Es decir, por más que tú intentes, tú no vas a hacer nada. Tú no vas a poder. Tú no vas a poder porque fíjate, tú atacas. Cierto. ¿Y el grupo qué hace? Más crece. Más crece. O sea, tú vienes siendo un instrumento mío para yo esparcir mi evangelio. Exactamente. Porque si no lo muevo, se queda un grupito ahí, mira, se quedan centrados solo ahí. Entonces, como yo te utilizo a ti para dispersarlo, el evangelio empieza a crecer.
Es como tú tener una llama aquí. Si no viene una brisa, si no viene algo que lo esparce, se va a morir ahí, se va a volver ceniza. Pero como se expandió, esa llama empezó a crecer y a crecer y a crecer. Exacto. Tú fuiste un simple viento que yo utilicé. Entonces, Sí, pero hay que recalcar también con eso que con Pablo, él tenía, era necesario que Jesús se le presentara. sí, claro. Porque ya Pablo venía siendo un Hitler en ese tiempo. Él tenía el espíritu de exterminio. O sea, en su mente era exterminar a todo aquello que no era de la parte farisea, de la parte judaica, de la parte que cuidaba celosamente los pensamientos de los rabinos y de los talmud y también de las leyes que ya el Madero había cancelado, como ir con un becerrito y esas cosas, porque había otra cosa que sí se permanece porque todavía no se ha cumplido, pero esos radicales, él estaba en el punto radical. Y de hecho, independientemente del avance del tiempo, a propósito de eso que dice Patricia, nosotros vemos, por ejemplo, en comunidades hebreas, comunidades judías, personas de igual forma, totalmente radical al grado que son prácticamente enemigos de la tecnología. Sí, hay muchos ortodoxos, los yahudistas, exacto, hay muchos, los chiitas. Sí, exacto. Esas son ya líneas demasiado radicales que incluso en Israel le tienen un barrio a esa gente. Tienen su clase aparte. Ellos tienen su clase aparte solo. Esos son los que existían en el tiempo de Pablo y de antes de Pablo. Qué bueno a veces explicar eso, porque las personas cuando dicen judíos o israelitas o hebreos creen que son ellos solamente, que son los únicos, no hay son mucho, ellos. hay mucho. Esa es una de las más de las 36 líneas que tiene el judaísmo, que por eso hay que tener cuidado a la hora de estudiar, porque una línea de ella te puede llevar a una confusión. De hecho, recuerdo bien que lo expresaba, esta línea de los ortodoxos, sí, prácticamente ninguno de los varones trabajan en otra cosa que no sea en el estudio de la Torá. Y al estudiar la Torá, para ellos es sumamente digno, sumamente loable, de que y he visto testimonio de las esposas que dicen: no, para mí es un honor que mi esposo solo se dedique al estudio de la Torá. Incluso Pedro era uno de ellos. Exactamente. Entonces, Pedro tenía un concepto tan radical como los ortodoxos, que él pertenecía a la línea judaica, y él era demasiado radical que hasta tuvo un choque con Pablo. De hecho, porque Pablo sí fue liberado de esa línea. De hecho, Pablo en algún momento llamó en cierta forma hipócrita al apóstol Pedro. Pero quiero irme en el evento. Yo, Carlos Alfredo, como usted es una persona que está actualizado en el lenguaje actual, podemos decir que Pablo salió a brillar y lo brillaron. Pero de mala forma. Sí. Pero de mala forma. Dale a ver. Pablo quería brillar y lo brillaron. Okay. Pablo fue como... Hay un refrán que ustedes dicen, muy famoso, que se me fue, de los viejos. A mí me gusta conversar con los viejos, porque los viejos siempre... Pero espérate, ¿cómo que te gusta conversar con los viejos? Pero qué malo este muchacho. Diciendo? ¿Qué está diciendo viejo? Fue por lana y salió trasquilado. ¿No? Fue por lana y salió trasquilado. ¿Se entiende? Porque que el hombre... viene del evento de Esteban, sí, furioso. Voy a acabar con la gente ya de Damasco. Voy a acabar con esa gente allá. Y viene y se le presenta la voz y lo llama. El hombre cae de cabeza, el hombre queda ciego, el hombre queda derribado, pero turbado. Pero veo algo de las escrituras que me encanta. Veo algo de las escrituras que me encanta. ¿Tú sabes qué? Dice las escrituras que los demás también escuchaban la voz, aunque no veían a nadie. O sea, el asunto fue tan grande, tan maravilloso, que Dios cuidó a Pablo de no quedar como un loco. Este hombre con hambre se cayó de los pies del camello, donde sea que iba, de la carreta. El golpe lo dejó loco. El hombre lo dejó loco porque es un hombre tan contrario a esto, que si salta con esto de la nada, sin haber testigo, sin haber algún testimonio, sin haber un evento tan grande que pueda filmar esto, pueden decir: este hombre se quedó loco. No, definitivamente. Y no solamente eso, el tiempo después que él duró encerrado en su casa, después de ese evento, todas esas ideas que él tenía anterior, verse ya con la realidad y tocar fondo, es duro cuando tú crees una cosa y después que tú duraste todos esos años de tu vida creyendo algo, persiguiendo ese sueño, defendiendo esa causa, defendiendo incluso esa línea
Claro. Esa línea hasta con muerte, y de repente en un solo día el cerebro se te abre, el corazón se te abrió, te cambió todo. lenguaje, el pensamiento. Realmente lo que está sucediendo. Cambió tanto que escribió Corintios capítulo 13, versículo. El amor. Oye, que lo que estamos hablando, hermanos, tiene una relevancia tan terrible en el contexto que estamos tratando de un hombre que era símbolo en ese momento de anticristiano, en convertirse ahora en un símbolo de la predicación del cristianismo. De forma ferviente. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver qué le ocurrió a este hombre. No, y hay que recalcar también que Pablo, por el hecho de que el Señor cuando tuvo el encuentro con Pablo, que él sale ya de, no podemos decir error, porque Pablo en realidad siguió creyendo en la palabra de Dios, pero como lo predicó Jesús en ese tiempo. Ahora, Pablo ya no creía en la doctrina que tenía los judaizantes y los fariseos, de la legalidad tremenda que tenía y de los conceptos erróneos que habían traído desde cuando Babilonia, y de todas esas esclavitudes, de todas esas culturas que tenían esas mezclas y que le estaban enseñando erróneamente a los creyentes. Pablo sí siguió creyendo en lo que es la raíz hebrea, o sea, en la Torá, siguió creyendo en la convención. Incluso Pablo ya le decía a Pedro, o sea, ya no hay que circuncidarte, lo que hay que circuncidar es el corazón. Exacto, lo que tenemos ahora es una correcta interpretación de la ley que Dios y de la palabra, de los mandamientos, estaba dándole al pueblo, porque durante todo el tiempo contrario estaba realmente... Incluso yo vamos a decir un error, porque matar a un ser humano, exacto, incluso es atentar a los mandamientos yo le había añadido mandamientos nuevos, decretos, leyes, ordenanzas, muchísimas cosas. Pablo está en una casa que se llama La Derecha, una calle que se llama La Derecha. Que se llama La Derecha, donde Ananías. Exacto, y ahí mandan al amigo de nosotros. Ahí es que viene la conversación de Ananías con el Señor. Con el Señor. Espera, ¿estás seguro? Señor, ¿tú estás seguro? Inclusive Ananías le dice, mira, este hombre tiene la autoridad de los sacerdotes de este lugar para aprender y matarme. Yo creo que Ananías ni durmió ese día. Ananías ni durmió ese día. Si tú fueras, en serio, Señor. Yo creo que Ananías cogió un silicio y un ayuno. Mira, Ananías se lo está diciendo aquí. Mira, el versículo 10 respondió al Señor en el 13. He oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. O sea, este hombre tiene autoridad para acabar con mi vida. Exacto. Y tú me estás mandando al de este hombre. Si tú me estás mandando allá a la boca del lobo, a suicidarme. Oye, él tenía el poder, la autoridad de César. Él tenía la autoridad del Sanedrín. O sea, él tenía, como se dice aquí, el poder legislativo, el poder judicial encima, todo. Todos los poderes. Ahora, pero me fascina la respuesta que el Señor le dice, y entonces si tuviéramos en este contexto, la declaración profética que el Señor le dice de este Saulo, ya convertido ahora al cristianismo, el Señor le dice, ve porque instrumento me es he escogido para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Es decir, Pablo tenía la visión de expandir el evangelio a todo el mundo y a todos los niveles. A todo el mundo y a todos los niveles. Y lo hizo y lo cumplió. De aquí entonces nuestra conversación de que probablemente después de Jesucristo. Ahí viene el después de Pablo. Exactamente, después de Jesucristo no ha habido una persona tan influyente como el apóstol Pablo. Un misionero de alta estima. Entonces, tomando esto en cuenta, ejemplo, todo. Ya hemos hablado de su preparación, de su vida, no vamos a decir secular, porque secular sería si él no fuera precristiana. Vamos a decir de su vida precristiana, educado, terrible, también su vida secular, que era un hombre casado, un hombre de familia. No, me refiero a secular en el sentido de que no estaba en el creyente. No era creyente. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a este hombre. Ya que tú decías algo ahorita que hay que tener en cuenta, hermanos. No es un asunto de la noche a la mañana, porque Pablo duró
prácticamente más de una década para poder salir y que le creyeran. Pero antes, quiero poner algo aquí en contexto bien interesante. Hablamos de la vida de Pablo desde sus 13 años, que fue a estudiar en Jerusalén. Viene de una ciudad muy rica cultural. Exacto. Pablo inclusive utiliza filosofía en Hechos 17, habla de los griegos. Pablo, antes de llegar al cristianismo, se está perfilando de una vida de estudio y de preparación a tal punto que luego de su conversión, y es para la calle que va, antes de salir del cristianismo con el tiempo que duró, claro, excepto con el tiempo que duró, con la vida de nosotros, que podemos ponerlo en contexto de ahora. Tal vez no pisamos una iglesia como hasta los 30, 40, 50 años, pero tenemos una preparación en educación, ya sea en derecho, en lo que sea. Tú tienes el arte de hablar, el arte de hacer cosas allí afuera, que tal vez tú crees que eso es secular propio tuyo, pero sin saber de que Dios desde un principio te está preparando. Y llega un momento indicado donde tú te conviertes y tú lo que continúa en la trayectoria de la vida, pero ahora de forma cristiana. Pero ya tú vienes con una preparación desde allá atrás. Y que Pablo no sabía que él iba a usar todo ese conocimiento para después predicar a la misma persona que él perseguía. Es como David, te llevan al templo, te llevan al palacio a tocar, pero tú lo que estás viendo es cómo se mueve el palacio. Exactamente. Para llevarte ese reto. Tú lo que me dices, que independientemente donde tú estés ahora, en un momento determinado, Dios va a utilizar esa preparación como una experiencia previa para llevarte donde quieras. Y también como está diciendo Carlos Alfredo, profundo y verdadero, amigo. Sí, exacto, y que las personas a veces están en un sitio y a veces están confundidos y no saben para qué y eso. Tranquilo, tú no sabes para lo que Dios te tiene ahí, para estar preparándote, como hizo Pablo. Pablo tenía una preparación que la utilizó para muerte porque estaba confundido en ese momento. Pero Pablo lo único que necesitaba era salir de esa confusión, pero el entendimiento se quedó. El conocimiento. El conocimiento, todo el desarrollo, la intelectualidad. ¿Y qué fue lo que él hizo? Esa misma filosofía, pero la utilizó en el cristianismo. Ahora, esto es una pregunta. No, espérate, y no solamente eso, él estaba persiguiendo unas personas que sí estaban correctas. Y él pensaba que no estaban correctas. Y el que estaba incorrecto era él. Yo voy a hacer ahora, no del abogado del otro, sino voy a preguntar así. ¿No hubiese sido más fácil si el Señor utiliza, en vez de pecadores, gente del vulgo, gente con el perfil de Pablo? ¿No hubiese sido más fácil avanzar? Y lo ha utilizado. Sí, no, pero me refiero a los 12 que él escogió. Ya. Porque él escogió a 12 hombres que comúnmente la tradición dice que eran del vulgo, que eran pescadores. Probablemente la profesión, quizás una de las profesiones más denigrada en ese momento. ¿No hubiese sido más fácil para nosotros hoy en día que los apóstoles hubiesen sido intelectuales como el apóstol Pablo? Sí, porque mira Pedro era de los celotes. Sí, pero que los 12 discípulos estaban cerrados, al igual que Pablo, pero la diferencia que Pablo tuvo más estudios. Sí, a eso que me refiero. Y se expandió más. Ellos se quedaron más encerrados a las escrituras solamente. Pero Pablo tuvo aún más estudio, no solo de la escritura, sino de la filosofía, sino de lo cultural. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, oye la pregunta, ¿no hubiese sido más fácil utilizar 12 Pablo que un Pedro, un Esteban? Yo entiendo. Él quiere dejar dicho que no es más fácil utilizar ya una persona acabada, que estaba convertida ya, o sea, que ya cree en todo. Y no bregar con esas personas que vienen de ese burgo de delincuencia, de robo, de estafa como saqueo. ¿Tú me entiendes? Lo que estamos diciendo es, muy bien, pero yo también tengo algo en mente al momento de hacer esta pregunta. Yo tengo también una respuesta. Vamos a ver, dame tu respuesta. Mi respuesta es que Dios utilizó y sigue utilizando a esas personas para que nosotros los creyentes, por ejemplo como tú Carlos Alfredo, tú Juan Tomás, como yo Patricia, a la hora de ver personas así, no denigrarlo, ni decir, este es un hijo de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque así como Pablo, que en su momento muchos creyentes lo maldijeron,
le cogieron odio porque Sabrá Dios Pablo... cuánto oraron para que Jehová mátalo. Porque le Dame mató a su justicia. hijo, le mató a su hijo, le mató a su esposo, dejó viuda, dejó madre sin hijos, quemó muchas sinagogas, ¿entiende? Llevó a las personas a la bancarrota, decapitó personas, Se quedó con bienes. decapitó ancianos, se quedó con bienes para el Imperio Romano y para el mismo Sanedrín. O sea, muchas personas estaban laceradas, estaban llenas de pique, de rabia, porque me terminaste una familia completa, me dejaste en viudez. Y una viuda en ese tiempo, señores, Era una fácil. carga. Entonces, para que nosotros en ese tiempo no veamos a las personas con ojo de culpa o con ojos de juzgar, sino que podamos decir, así como a Pablo, también a esa persona. Pero yo lo decía por lo contrario. Yo pienso que en el caso del Señor utilizar a los apóstoles y no a Saulo de Tarso, ya el hombre preparado, el hombre con conocimiento de la cultura a nivel, vamos a decir, mundial, vamos a utilizar quizás a los menospreciados, como dice la Biblia. Vamos a buscar a los que no tienen fama y vamos a utilizar a un neófito para dar a conocer la grandeza del poder de Dios a todo el mundo. ¿Sabe para qué? Para que el poder sea de Dios, la gloria sea de Dios y no de los hombres. Porque si probablemente todos los apóstoles fueran del calibre del apóstol Pablo, hubiera sido fácil. Ahora yo le voy a decir algo. Sigue siendo de la gloria de Dios porque la transformación de Pablo es una transformación. No, obviamente. Sí, pero Señores, por la transformación. Por la transformación. Si desde un principio lo toma como dice Juan Tomás, fácilmente yo me cojo la gloria. Sí, también es ¿Me verdad. entiendes? Él tuvo que pasar por ese proceso. por un proceso, ahora te entiendo. Exacto. Por un proceso, espérate, tú puedes ser lo más alto posible, lo más que tú quieras. Pero tú te has equivocado. Porque Pablo lo estuvo. ¿Me entiendes? Eso es igual como su aguijón que él hablaba. Exacto. O sea, tengo conocimiento, Espérate, Pero no puedo espérate, Patricia. Debemos hablar sobre eso. Vamos a hablar del aguijón antes de entrar de su grandeza literaria. Hermano, vamos a hablar del aguijón porque sé, hermanito, que este programa va a tomarse su tiempo. Y como dice, tú sabes, Carlos Alfredo, allá en el boss. Allá. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte. Señores, no muchos dicen que fue ceguera. Para mí no fue ceguera. Vamos a ver. Porque la Biblia especifica bien cuál fue su aguijón. Espérate, Patricia. Aguarda las almas ahí. Señores, hay diferentes posiciones con respecto a eso. Yo quiero escuchar a nuestra hermana Patricia con respecto a cuál era el aguijón de Pablo. Bueno, y también te quiero escuchar a ti, Carlos Alfredo. Sí, el aguijón de Pablo, mucha gente dice que era ceguera, problema de los ojos. No era ceguera ni problema de los ojos. ¿Por qué? Porque si fuese así, ¿cómo Pablo pudo haber caminado más de 210 kilómetros para llevar el evangelio? Y sabemos que en ese tiempo no había avión, no había barco, todo era caminando o por burro o por mula, de noche, incluso desiertos. Y como Pablo con unos ojos malos podría haber hecho todo eso. También no puede ser algo sexual como mucha gente dice, porque sabemos que Pablo era un hombre casado, pero era de la piel. De la piel. Y la Biblia dice más para adelante que él tenía problemas de la piel. Era de la piel. Vamos a ver, Carlos Alfredo. Aparte de esas dos, también se agrega una sobre su carácter. Ajá, también. Dicen que es su carácter. Era muy explosivo. El carácter siempre fue explosivo. ¿Me entiendes? Un carácter como muy explosivo, eso es lo que hablamos o vamos a hablar más adelante del problema que él tuvo con Pedro. Exacto. Que le dice hasta hipócrita y tuvo una división que tuvo que irse por un lado y él por otro. Y también con otro de sus compañeros que el Espíritu mandó a sacar. Al final Pablo dice, yo me equivoqué. Sí. Pablo le dio la vida entera hasta que se murió con su carácter. Exacto. Entonces esto lo dejamos abierto a esta tres posturas. Lo que pasa es que yo creo para mí, a ciencia cierta, que para mí eso es irrelevante. Sí. ¿Por qué es irrelevante? Porque si la Biblia, si el Señor le hubiese querido que nosotros supiéramos claramente cuál era el aguijón de Pablo, oye, esto no fuera un misterio. No, y también con relación a lo de la piel, sabemos que Pablo era un hombre caminante porque él era el que llevaba la palabra al ser misionero. Exacto. Y ustedes saben que en ese tiempo, como no había carro ni nada, al caminar ese sol
al quemarte la piel. Sabemos que cuando hay psoriasis, señores, eso te da una picazón que hasta sangre tu bota. Exacto, exacto. Entonces, quizá Pablo, con un carácter también desenfrenado, que él mismo no podía sujetar, a veces, señores, miren, yo tengo familias que han sufrido de eso, y eso te lleva a una explosión interna que tú mismo te maldices. Tú te sientes incómodo. Entonces explota tu carácter, y quizá Pablo en ese momento dijo, Señor, pero dime, bástate en mi gracia. Exacto. O sea, la enseñanza de esto, independientemente de lo más lejos, lo más alto que tú puedas llegar, hay algo que te hace ser humano y tú entender de que hay alguien por encima de ti. Amén. Lo de Pablo pudo hacer una de estas cosas que hemos dicho, la tuya puede ser ya sea física o emocional, pero hay algo que nos hace entender que tenemos un tope y más arriba de nosotros hay alguien superior. Es decir, esto nos pone los pies sobre la tierra. Sí, y como dijimos también en la emisora, en el programa anterior, que fíjese que Pablo, con todo y su aguijón que tuvo, Pablo nunca dejó que eso se señoreara sobre él. Así es, así es. Probablemente, Al punto de tomar malas decisiones. probablemente alguna otra persona, quizás no con la fortaleza mental que tenía el apóstol Pablo, se pudo haber deprimido. Se pudo haber sentido mal. Señores, pero es que tendríamos que llevarlo a un psicólogo. Exacto. Pero Pablo entendió su realidad. Iba donde el maestro, iba donde el Señor y le decía, como tú dijiste, bástate en mi gracia. Sí, pero lo que pasó con Pablo fue único, porque ese encuentro que Pablo tuvo con Dios, con la palabra, lo transformó a un punto tan grande que Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas, y fue el único de los 12 apóstoles que pudo entender a Dios de una magnitud, como yo dije anteriormente, que le escribió Corintios 13. Él fue el único que supo que Dios es el verdadero amor. De hecho, hermanos, y sé que hemos tomado mucho tiempo con el apóstol Pablo hasta llegar a su gran capacidad literaria. Pablo El mayor escritor del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, podemos decir, libra por libra Así mismo. de la Biblia. Pero, Dime. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. Es a medida de mucho estudio. Es a medida de estudio. Preparación. O sea, que la Que no mucha fue un letra no asunto- mata. No una varita mucha letra no mata. No una varita mágica. Ay, te puse Exacto, todo. Jesús exactamente. le dijo a sus discípulos, miren, cuando ustedes estén de frente al Sanedrín, a los que lo acusan, no se preocupen de lo que ustedes vayan a hablar, porque el Espíritu le va a recordar, le va a acordar esto que yo le he dicho, pero es lo que yo le he dicho, es lo que Exacto. ustedes han leído, Lo que no tú es sabes. magia, No es es- lo que tú sabes. Pero Sí. Carlos Alfredo, el mayor ejemplo lo tenemos con Jesús, cuando María lo estaba, o sea, Miriam, su madre, lo estaba buscando. ¿Dónde él estaba? Estudiando, en la sinagoga, leyendo. estudiando. Y que él dijo, yo estoy en los asuntos negocios. y en los negocios de mi padre. ¿Cuál es el asunto y los negocios de nuestro padre cuando nosotros ya venimos a los pies de Dios? Concentrarnos en la palabra, estudiarla, dar letra para atrás. Mire, y con eso yo no voy a ofender a aquel que es iletrado. Señores, mire, no importa si usted no sabe leer. Venga a los pies de Dios como quiera. Hay Y audio. si usted- exacto, Hay audio, exacto, hay hay diferentes televisión, hay de todo. Y mire, y si usted quiere verdaderamente aprender la palabra y su límite es porque usted no sabe leer, incluso en las mismas iglesias le enseñamos a leer. Por supuesto que Así sí. que De son hecho, más que mira, bienvenido a la cuarta ponte de Sion. tú te puedes limitar como tú Exacto. quieras, pero yo sé de personas que son no videntes Exacto. físicamente, que son intelectuales. Pues tenemos un testimonio de la iglesia de alguien que no era letrado y daba clase. El hermano donde el pastor Daba comenzó clase. a pastorear, Oye, eso. que él era en Esperanza, dice, de acuerdo al testimonio, bueno, ustedes lo pueden ver en uno de nuestros videos, que él dice que esta persona ponía a otra persona a leerle el contenido de la clase. Entonces ese señor, al final, siendo un iletrado, entonces daba la clase con toda libertad. Y no Pero solamente yéndonos eso, que también tenemos la tecnología. Claro Aquí hay que muchos sí. libros que ustedes pueden descargar. En Y audiolibro. con un audífono, miren, aquí le enseñan si usted no sabe leer. Pero también en la iglesia, miren, la cuarta monte de Sion somos perfectos para esas
tipos de personas que se han iletrado y creen que tienen una limitación. Nada te puede limitar. Cualquier persona te puede ayudar. Nada te puede limitar. Así es. Bien, mira, tenemos que entrar a su influencia a nivel literaria. ¿Cuántos libros finalmente escribió el apóstol Pablo? 13, 14, porque algunos le atribuyen el libro de los Hebreos, aunque está en duda. Sí. Otros hablan de... ¿Por qué escribió el libro de los Hebreos? Sí, no, pasa que como no se identifica, como que no le parece tanto al estilo literario, algunos dicen que no es de él. Claro que aunque también otros dicen que sí era el apóstol Pablo. Claro que sí. Cuando Pablo escribía... Esa era la línea de él. Fíjate, léelo entero para que Sí, tú veas. no, pero cuando Pablo escribía, ¿qué, en términos generales, qué vemos en su libro? La línea de Pablo. Sí, la línea de Pablo. La línea de Pablo era predicar el evangelio. Ok. Que las personas se convirtieran a Jesús y sobre todo sacarlo de ese, vuelvo y repito, no es un error, pero de esa línea en la cual él se sumergió y en la cual le trajo tantos problemas. Y vemos en su línea de escritura, vemos que insta mucho sobre la lectura, a Timoteo específicamente. A la enseñanza. A la enseñanza. Y que no se apartara del espíritu, de lo que le había enseñado, de lo que había recibido. Él hacía mucho énfasis. También hacía mucho énfasis en no desviarse de las escrituras. Mira, a un ángel venga del cielo y enseñe otro evangelio que no fuera este. Aún yo te vengo con algo raro, que no sea este el evangelio, se ha llamado anatema. Y incluso... Vamos a hacer algo para los hermanos que nos están viendo. Tú me vas, yo he mencionado, tú me subes un dedo. Romano, Corintios 1 y 2. Ahí súbeme 3, ¿verdad? Gálatas, Sí. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2. Y ¿Sí le sigue. puedes prestar un dedo también? Sí. Sigue. Timoteo Ya te llegó. 1 y 2. Ajá. Tito, Filemón. Sí. Y si le damos también hebreo, ¿cuántos son? 15. 15. ¿De cuántos? En el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos 27. De 27. Ajá. 15 de 27. Eso es prácticamente la mitad. Más los otros libros que no fueron añadidos. Los libros en que no fueron añadidos al al canon. de Nicea. Exacto. Que todavía siguen ahí. Que también que son se de les enseñanza atri- linda y hermosa cuando la leemos. Exacto. Es decir, él escribió más de lo que nosotros vemos compilado en el canon bíblico. Sin embargo, podemos decir que dentro de las cosas que él escribió, regularmente él daba una amonestación, que era lo que quería. Sí. Daba primero un saludo. Educado. Un saludo general. ¿Cómo lo hacía? Tú sabes que donde quiera que él iba, dejaba prácticamente establecida una iglesia. Así es. En esa iglesia había personas que tenían siempre contacto con él. Me llamó la atención el libro de Romanos, que es muy importante, que en algún momento posiblemente tenemos que hacer un programa solo de Romanos, que Pablo cuando escribió el libro de Romanos, dicen algunos que no había ido a Roma todavía. Sin embargo, una de sus mayores obras es el libro de Romanos. Entonces Pablo saluda. No había ido a Roma todavía porque acuérdate que él era esclavo del Imperio Del Romano, Imperio Romano. tiempos, No. hasta que le dieron la potestad De ir. cuando ya, porque esto es una graduación, Exacto. hasta que él no terminaba sus estudios, él ya no tenía libre albedrío de seguir subiendo, como él estaba diciendo, a los escalones. Y hay varias escrituras donde él hace su reclamo de sus aliados romanos. Sí, porque Sí, es es otra verdad. cosa. Sí. Es otra Eso cosa. sí es verdad. Él hacía otra cosa. Ahora, Por eso es que, como estaba diciendo Carlos Alfredo al principio, que era tú sabes, por nivel. nivel. Escribió todos estos libros. Levantó la mayor cantidad de iglesias. Bueno, en el mundo de este lado se conoce la predicación por la influencia de Pablo, porque fue el gran evangelizador de toda Europa. Y obviamente nosotros fuimos colonizados Sí, por los los españoles. europeos, que en ese sentido también recibieron la influencia de Pablo. Exacto. ¿Creen ustedes, independientemente de todo lo que Pablo enfrentó? Y digo esto porque en muchas de sus cartas tenía que hacer, además de apologética, tenía que defender su acreditación. Sí. Primero con el pueblo mismo cristiano Sí. que no creía en él, Así es. que no creía en su apostolado.
Sí. No, porque incluso cuando él salió a predicar ya, la gente tenía miedo de acercársele. Porque todavía el terror lo tenía. Y aparte de miedo, el choque. El choque. Porque que este tipo viene con los gentiles. Exacto. Yo soy cristiano, pero cerrado. Él es cristiano, pero un poquito más liberal, por así decirlo. Exactamente. Ahí viene el choque. Y era muy legalista. Exactamente. Y cualquier cosa le rozaba con ese genio diabólico. ¿Cuál creen ustedes? Yo no sé si hubo un cristiano, un creyente más perseguido que el apóstol Pablo. Sabemos que Dios le libró de manera prodigiosa, milagrosa. Yo sé que los apóstoles todos murieron de forma atroz, ¿verdad? Él murió Pero decapitado. ¿creen ustedes que hay un cristiano más sufrido que el apóstol Pablo? Bueno, ahí está Juan, que lo metieron en un caldero. ¿Qué hace? Ese que lo pide. Lo que pasa es que el asunto, Yo te digo porque lo que pasa es que el asunto, Juan fue freído en un caldero, ¿verdad? Pero que Pablo en un momento lo agarraban y lo azotaban. Luego lo soltaban. Volvía en otros lugares. lo apedreaban. Como esclavo. Lo enviaron a una isla por allá con los presos. Lo picaron serpientes. Sí. Pasó como por 3 ciclones. Era mucho chuchar. Le daban, dice él, que fue azotado. Todo Y esto. tú sabes que en el tiempo de antes los latigazos romanos No llevaban eran de 3. Y no era, eran 20 y 30 y 50 latigazos. Él habla en algún momento de que le dieron prácticamente lo mismo que le dieron al Señor menos 1. Es decir, le dieron sus 38 chuchazos. Está. Mis amados hermanos, yo sé que en la conversación, muchachos, tenemos que volver. Sí, pero hay un punto que también hay que decir, Dile, antes de Patricia, irnos, dice. que hay una palabra muy bonita que él dice. Morir en Jesús, ¿verdad? No, espérate, Es Patricia, ganar. espérate, que precisamente esa es la parte como que cuando Francis le mete allá el sonido. Pero ¿por qué lo angelical. digo? Pero espérate. Pero dígame por qué lo digo. Espérate, que yo Ya. te voy a dar una oportunidad. Cuando ya Francis le mete un sonido, ya. un efecto, Una melopea. que lo ya. viene para abajo, entonces yo le digo, hermanos, estamos llegando a la parte final del programa porque tenemos que llevar. No nos Ya, gustaría. ya. Antes de concluir, me gustaría que ustedes brevemente nos den una reflexión de lo que hemos tratado de la vida del apóstol Pablo, y si le fueran a dar un mensaje a alguien ahora mismo face to face, ¿qué le diría? Ahorita comenzamos por ti, Patricia, pero vamos a hacerlo al revés hoy. Ahora, Carlos Alfredo. Miren, independientemente del momento en que tú estés viviendo ahora, del momento en que tú estés establecido ahora mismo, ese no es tu final. Así mismo. Este no es tu final. Y me encanta esta historia porque allá arriba donde Marlene estamos tratando con un hermano que él se convirtió al Señor y vino a través de un cáncer. Wow. Pero él era comunista, comunista ateo. No, es que todos los comunistas son ateos. No creía. No creía en Dios para nada. Mi tío es Y comunista. a través de este asunto, él viene a los pies de Jesús, conoce a Jesús, y ahora un hombre ferviente predicador de la palabra, con un amor hacia la palabra. Él me acuerda, Pablo, con un amor hacia la palabra, a tal punto que ahora él discute con esos Yo compañeros. tengo esperanza con mi tío, entonces. Discute con esos compañeros. Entonces, independientemente en el momento que tú estés, el amor de Cristo Así es. te alcanza. Así es. El amor de Cristo no te discrimina, el amor de Cristo no te dice que no, el amor de Cristo no te va a decir tú estás haciendo esto, el amor de Cristo te recibe. Aleluya. Independientemente como esté, Él te abre los brazos y te recibe. Ahora, luego de que tú estés en Él te va a ayudar a continuar, como lo hizo con Pablo. Amén. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestra hermana. Bueno, yo también colaboro con lo que dice Carlos Alfredo. Y en la Biblia yo tengo 2 ejemplos a seguir. Uno es David y el otro es Pablo. David, porque fue escogido desde pequeñito, y desde los 4 años ya David le cantaba a Dios los salmos. Pero también quiero recalcar a aquellos que me están escuchando, y sé que este video va a navegar las redes y va a llegar a muchas personas inconversas. Aquellos también que tienen dificultad, que Dios lo está llamando pero se están resistiendo, y otros que ya son cristianos. Miren, les voy a decir algo. Pablo es un ejemplo a seguir. Le explico por qué. Pablo era un troglodita, como se dice. Era un sicario, un carnicero. Pablo tenía el celo, realidad, de la palabra, pero lo tenía mal fundamentado. Hay personas que me van a escuchar que creen que son una escoria social,
que vienen del sicariato, que vienen de la droga, que eran capos, que mataron muchas personas, otros que eran violadores o asesinos, que para ellos dirán, no, para mí no hay salvación. Pero Pablo fue igual que tú. Y lo digo en pasado porque jamás volvió a ser igual cuando tuvo el encuentro con Dios. Permítele a Dios, permítele que Dios tenga ese encuentro contigo. No te sigas resistiendo. Escucha la voz de Dios cuando te llama en sueño, cuando te habla a través de un tratado, cuando un predicador te habla, cuando tú te metes a las redes sociales que escuchas a los evangelistas predicar. No te resistas, porque es Dios que quiere tener ese encuentro contigo. Y así como a Pablo, que fue limpiado, que fue descamado, que fue hecho nuevo, Él lo va a hacer contigo. Y otro ejemplo para los cristianos es aquellos que están flojos o que se quieren ir al mundo porque por cualquier cosa. Déjame decirte algo, que nadie fue más sufrido que Pablo. Así es. Después de Jesús. Así es. Nadie fue más escupido, encarcelado, latigado, menospreciado, incluso hasta rechazado por el mismo Pedro, por los mismos apóstoles que no creían en la convención de Pablo, y siguió firme. Excelente. Hasta la muerte. Excelente. Así que, hermano, usted que me está escuchando en casita, que me va a escuchar, usted que está en la iglesia y que por cualquier cosa el hermano le dijo algo y usted de una vez se da al mundo, no. Resista hasta el final como lo hizo Pablo, porque esto es para valiente. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Yo creo que si yo agrego una palabra más a esto que acaban de decir nuestros hermanos, pudiera dañarlo. Excelente la participación de nuestro hermano Carlos Alfredo Santiago, nuestra hermana Patricia Castro, con su servidor. Estuvimos viendo la vida del apóstol Pablo en su programa Desde el Altar, su influencia y todo lo que él ha aportado al mundo cristiano este tiempo. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes en este programa. Les recordamos que necesitamos que se suscriban, amén, que le den la campanita y que comparta este contenido con una persona que pudiera también, al igual que usted, ser edificado. Amén. Para nosotros es un placer, así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bye. Bye. Que les bendiga.